resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque veis vuestra vida, ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. ¿Todos? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que es pecado. Vamos a continuar con este estudio, hermanos, y prácticamente a tocar 3 puntos esenciales del libro de Santiago y la bendición, hermanos, que es cuando un cristiano vive una vida humillada. Cuando un cristiano vive una vida humillada delante de Dios, hay 3 bendiciones particularmente de lo que Dios le guarda al cristiano que vive humillado. Hay más, pero el libro de Santiago trata con 3 cosas muy específicas que cuando quitamos la soberbia del corazón, nos humillamos ante Dios, vienen estas 3 cosas en nuestra vida cotidiana y vamos a verlo con la ayuda del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque podemos estar reunidos. Ya tomamos un tiempo para orar, Padre, delante de tu presencia, a mi Dios, que podamos, por tu pura gracia, Señor, tener una manifestación clara de tu persona, de tu gloria en medio de nosotros, para escuchar tu palabra, la buena doctrina y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Ayúdame, Padre, a hacerlo de tal manera que el Espíritu de Dios obre a través de este siervo, que mis hermanos no reciban palabra de hombre, sino de Dios, consejo de lo alto, para practicar en sus vidas un cristianismo genuino y así ser luz y bendición al mundo entero. La gloria y la honra sea para ti. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Pueden tomar su asiento. Muy bien. Gracias. Ok, muy bien. Vean conmigo, hermanos, precisamente el versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Después mire abajo, capítulo 4, versículo, ¿verdad?, número 16. Pero ahora os jactáis en vuestras, ¿qué? Soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Cuántas situaciones y cuántos problemas se mete el cristiano por orgulloso, por soberbio? ¿Sí? ¿Cuántas cosas nos libraríamos si dejáramos a un lado el orgullo y la soberbia que tanto mal nos hacen? Un hombre dijo, un siervo de Dios dijo de antaño, que él ilustraba la soberbia como un pasto en su vida. Un jardín que tiene un pasto, dice, donde todas las mañanas va creciendo poco a poco dentro, ¿verdad?, de ese jardín el pasto. Dice, así la soberbia hay que podarla, hay que cortarla todos los días, porque un descuido y rápidamente somos personas, hermanos, que tendemos no a la humildad, tendemos al orgullo y a la soberbia. Ahora, hermanos, el Señor nos enseña en estos pasajes, ¿verdad?, que lo contrario a la soberbia, ¿qué es?
La humildad, ¿verdad? La humildad, dice la palabra de Dios. Si quieren ver conmigo ahí, Santiago capítulo 4, el versículo número 6. Pero en la mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y luego lo contrario, da gracia. Ok, los humildes viven bajo el favor de Dios para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios. El soberbio batalla para hacer la voluntad de Dios. Cuando hay gente que dice, ¿por qué batallo? ¿Por qué no puedo obedecer a Dios? ¿Por qué no puedo obedecer a Dios? A veces el problema se llama soberbia, ¿sí? No hay favor de Dios, no hay gracia para hacer la voluntad de Dios. Dice, hermano, pero es que yo lloro delante de Dios y hablo con Dios. Y mire, hermano, la humildad nos va a llevar a recibir la gracia. Es una promesa de Dios. Dios da gracia al humilde, ¿sí? Para poder hacer la voluntad de Dios. Pero escúcheme, lo contrario a esa soberbia es la humildad. El soberbio está contendiendo con Dios, no puede y no puede, mientras que el humilde recibe el favor y la gracia de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo llegar a un punto en mi vida para ser humilde? La humildad, hermanos, si usted lo ve en la Biblia, no es un fruto del Espíritu. ¿Ha visto los frutos del Espíritu? O el fruto del Espíritu, mejor dicho, ¿sí? Paz, benignidad, ¿verdad? Todas estas cosas. Viene ahí humildad, pues con humildad. Chévere. Vamos al libro de Efesios, ¿sí? Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 5. Viene algo similar, pero fíjese bien lo que le voy a decir. Dice ahí, Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, aunque no específicamente la de la humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero vemos una mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe? La humildad es algo que tenemos que aprender los cristianos, ¿sí? El Espíritu de Dios nos va a ayudar a ser humildes, pero no es que cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, ando guiado por el Espíritu Santo, voy a andar con mansedumbre delante de Dios. Pero la humildad, hermanos, no se da de manera espontánea. Es algo que vamos a ir aprendiendo con la vida, a ser humildes, ¿sí? Vamos a aprender a ser humildes. ¿Sabe cómo Dios nos enseña a ser humildes? Esa es. La clase se llama humillación. Dios nos tiene que usar de humillación para hacernos humildes. Si tan solo atendiéramos a la palabra de Dios, y la Biblia dice que Dios quebranta al soberbio, que Dios resiste al soberbio, y tú digas, ay Señor, solo de escuchar la Biblia tomo decisiones de humillarme ante Dios de manera voluntaria. Vean lo que dice el libro de Filipenses, por favor. Hay una humillación propia, una humillación voluntaria, cuando el creyente sabe que a sí mismo se tiene que humillar sin necesidad de algo más. Simplemente al escuchar la palabra de Dios, al conocer la voluntad de su Padre, el cristiano puede humillarse a sí mismo. Vea lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo 8, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice, hermanos? ¿Se humilló qué? A sí mismo, es decir, a Jesús. A nuestro Señor Jesucristo, el Padre no lo tuvo que someter a lecciones y golpearlo para que Él se humillara por sí mismo. El Señor Jesucristo nos da ejemplo, Él mismo se humilló. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí? A Él mismo se humilló, ¿verdad? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, querido hermano, la persona humilde es aquel hombre, aquella mujer que constantemente, diariamente se humilla por sí mismo delante de Dios. Vive y humillado delante del Señor. Alguien dijo que humillarse ante Dios es que no te cuesta trabajo doblegar tu voluntad, tu orgullo, tu yo, reconocer que sin Dios no puedes, haciéndote dependiente total y alguien absolutamente necesitado de la persona del Dios Todopoderoso.
Humillación. Humillación es, hay gente, hermano, en su soberbia, la gente no se humilla, la gente cree que puede sin Dios. O piensa que solo por hacer una oracioncita ahí de 2 o 3 minutos de la mañana, ya Dios lo tiene que bendecir. Mire, hermano, yo le animo, cuando vamos a buscar a Dios en oración, en cada mañana, en las noches, en las tardes, como lo vimos en la escuela dominical, que tiene que agarrar cada uno un tiempo de caminar con Dios, vaya en un espíritu de oración, es decir, de humillación, es decir, Señor, yo sin ti no puedo. Amén. ¿Sí? Yo sin ti no voy a poder. ¿Sí? No me jacto que yo puedo, que yo lo logro. Necesito, claramente, como se necesita el agua para la vida, Señor, te necesito a ti. ¿Sí está aquí, hermanos? Amén. Eso es humillarse. Señor, reconozco mi incapacidad y agradezco tu poder. Y lo necesito, Señor, hoy o al día necesito tu presencia, necesito tu poder, sin ti yo no puedo. ¿Estamos aquí, hermanos? Humillarse ante Dios viene también cuando nosotros somos expuestos ante la santa presencia de Dios y reconocemos lo indignos que somos de tener una relación con el Dios vivo y verdadero. Cierto. ¿Sí? La humillación incluye no solo dependo, necesito de Dios, pero la humillación dices, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para tener una relación personal con el Dios vivo y verdadero? Cierto. ¿Sabe? Una de las características del rey David fue que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y una de esas características, usted va a ver al rey David, no fue un hombre perfecto, se equivocó varias veces en su vida personal y familiar, pero si algo tenía el rey David, era un hombre que vivía humillado ante la presencia de Dios. ¿Recuerda cuando el rey David daba algo para la obra de Dios? ¿Qué decía él? De lo recibido de tu mano, te damos. O sea, en todo momento le daba la gloria al Señor. David sabe los planes de Dios para bendecir a él y a su hogar. Y David decía, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eso es humillación. No merezco nada que Dios pudiera darme. Todo es por su bendita gracia. Entonces fíjense bien, la humillación es, Señor, me postro en tierra, te necesito, sin ti no puedo. Humillación es, Señor, por favor, mi Dios, ten misericordia, soy un pecador. Señor, acude a mí, tú eres santo, yo soy pecador, pero Señor, dame de tu gracia. ¿Estamos aquí, hermanos? Eso es la humillación. Y entonces, si tú vives constantemente así, ¿sabes qué va a pasar? No una vez a la semana, no una vez a cada 3 meses te humillas. Si todos los días te vas humillando, con mayor rapidez se va a desarrollar en ti un carácter humilde. ¿Sí? Vas a batallar menos con la soberbia. Todos batallamos, pero vamos a batallar menos con ella. Ahora, hermanos, una vez que nos humillamos ante Dios, Dios nos va a ayudar con 3 cosas. Fíjese bien. Que si tienes soberbia, vas a batallar con esto. Que si eres humilde y te humillas ante Dios, no vas a batallar tanto con esto. Ve estos 3 aspectos de la vida cotidiana. Ahí le va la primera. Santiago, vamos otra vez, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. 3 bendiciones de la vida humillada. 3 bendiciones de la vida humillada ante el Señor. Fíjense bien. ¿Lo tenemos, hermanos? Santiago, capítulo 4. 3 bendiciones de la vida humillada. La primera, dice la palabra de Dios, versículo 7 en adelante: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice ahí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjense bien, hermanos, la vida humillada, humillarse delante de Dios continuamente, te va a traer bendiciones. Una de estas bendiciones es que te vas a poder acercar a Dios. Te vas a poder acercar al Señor. ¿Qué hace el soberbio? Se aleja de Dios. ¿Sí? El soberbio no necesita a Dios, se aleja de Dios. ¿Qué hace el hombre que vive humillado? Se puede acercar al Señor. Vean esta exhortación, versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Mire, Dios siempre nos busca primero. Dios nos amó primero para que nosotros le amáramos a Él. Dios nos sigue buscando, Dios sigue trabajando en nuestra vida, aunque nosotros nos olvidemos de Él, salgamos como Jonás huyendo a la voluntad de Dios. Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo su obra en nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de querernos apartar de Dios. Pero escúcheme bien, la cercanía con Dios la determina usted. Amén. ¿Qué tan cerca está usted de Dios? Dios quiere estar íntimamente cerca con cada uno de nosotros. ¿Sí está aquí, hermanos? La distancia entre usted y Dios, usted la pone. Vea lo que dice. Versículo 8. ¿A qué dice? No dice, Dios se acercará a ustedes y ustedes se acercarán a Dios. Dice, empieza con la responsabilidad del cristiano. Ustedes acérquense a Dios. ¿Sí lo ven, hermanos? O sea, tú estás tan cerca o tan lejos de Dios como tú lo has determinado ser. ¿Sí, hermanos? Amén. Tú acércate a Dios, acércate a Dios, acércate a Dios. Cada uno acérquese a Dios. ¿Qué tan cercano estoy de Dios? Yo lo voy a determinar. Hubo un hombre en la Biblia que fue tan cercano a Dios, que confió tanto en Dios, que fue llamado por Dios mismo amigo de Dios. Amén. Escúcheme bien, no todos son amigos de Dios. Cierto. No, todos somos salvos, somos hijos de Dios, pero no todos somos amigos de Dios. Tenemos una relación con Dios, ¿cierto? Él es amigo de pecadores, ¿cierto? Fuimos reconciliados por medio de la fe en Jesús, pero no todos logran desarrollar esa relación con Dios. Una de las bendiciones de la humillación es que te vas a poder acercar a Dios, estar más cerca del Señor. Y eso es, hermano, invaluable. Moisés en la Biblia, no voy a ver por el tiempo algunos pasajes, pero Moisés, hermanos, ese hombre desarrolló una pasión y un amor y un deseo de conocer a Dios tremendo. Y yo les animo al Señor, nunca pierdan, hermanos, nunca pierdan el deseo de conocer más a Dios. No venga a la iglesia y diga, pues ya escuché esa historia, ya escuché ese tema del carácter cristiano, ya me sé lo de Abraham, espérenme, no venga a la iglesia a escuchar historias. Venga a la iglesia a acercarse al Dios vivo y verdadero. Amén. Venga a la iglesia a conocer al Dios que quiere que le conozcamos y revelarse en su magnitud, en su plenitud, para que, hermanos, asombrados le demos la gloria a Él. Cierto. Pero, hermanos, a veces caemos en la ejecución, en la tradición de estar viniendo a la iglesia como nomás para cumplir, leer la Biblia nomás para cumplir. Hermanos, Dios quiere que lo conozcamos, pero para conocerlo hay que acercarse a Él. Amén. Los que más cerca están de Dios, más le conocen. ¿Sí? Los que logran esa cercanía con Dios. Mire, Moisés caminaba con Dios, buscaba a Dios para todo. Y por ahí se le ocurrió decir una vez a Moisés lo siguiente. Él dijo que él quería ver el rostro de Dios. Déjame ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu gloria en toda su magnitud. ¿Verdad? Él tenía un hambre de conocer más a Dios en su vida. Queridos hermanos, cuando vives humillado, es la mejor posición para conocer a Dios y acercarte a Él. Lo mejor. No hay manera. Ningún predicador selecto, ninguna teología, ¿verdad?, te va a llevar a conocer a Dios, sino tú mismo, humillado ante Él, postrado ante Él, con un deseo de estar cerca de Él. Él se va a manifestar en tu vida y tú lo vas a conocer, pero la clave es la humillación. Amén. ¿Sabe qué, hermanos? Que hay gente aquí que no se acerca o no se humilla también, hermanos, voluntariamente. Tiene que ser por Dios humillado, si no, no te acercas a Dios. Cuando ahí en nuestras jactancias, de nuestras soberbias, nos paramos, como dice la Biblia, hacemos como un águila, ¿verdad?, nuestro nido en las alturas, y nos sentimos seguros y decimos, no, aquí nada me va a pasar. Hasta aún nos jactamos y decimos, Dios está conmigo, pero en nuestro corazón ya perdimos el anhelo de conocerlo. Ya no vivimos humildes, humillados en su presencia. Dice Dios, ahí, aunque hagas tu nido en las alturas, de ahí te voy a derribar, dice Dios. ¿Sí está aquí, hermanos? Fíjense bien. No pierda eso, hermanos. No pierda el vivir humillado delante de Dios. Miren lo que dice este precioso salmo, capítulo 32, versículo 9. Salmo 32, 9. Vea conmigo. Salmo 32, 9. Hay gente que le encanta vivir así, hermanos. Yo no sé por qué. Pero es un síntoma de soberbia. Es un síntoma de orgullo. Salmo 32. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Agarré el agua como un micrófono y ¿lo tienen ahí?
Viene nomás de lo vil, lo menospreciado toma Dios, ¿verdad? Salmo 32, ¿lo tiene, hermanos? Vea conmigo el versículo número 9. No, mire con quién nos compara el Señor, No seáis como, no seas como el caballo. Ah, caray, ¿cómo? ¿O como quién? No seas como el mulo. ¿Sí? ¿Qué dice? Sin entendimiento. No seas así. No seas como un caballo, como un mulo, que no tiene entendimiento. Note que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sí está ahí, hermanos? Parece que el Señor, a uno nos encanta traer el cabestro, ¿verdad? Esa rienda para ser jalados y acercarnos, ¿verdad? Al amo y Señor de nuestras vidas. Mire, hermano, acérquese a sí mismo, acercaos a Dios. Dios dice, no tengo por qué usar un lazo y atraerte, aunque Dios lo hace, hermanos, por amor. Mire, ¿qué fuera? Dios podría decir, pues si quieres irte, ¿verdad? No es, yo sigo siendo Dios, pero lo bueno que Dios no piensa como uno egoístamente. Él es Dios y Él quiere acercarnos a Él y usa sus lazos, sus cuerdas. Son amorosas, a veces dolorosas, aunque llevan todo el amor, ¿sabe? Mire, cuando usted pasa una situación dolorosa, acuérdese, aún Dios está obrando en amor en su vida y lanza ese lazo y lo atrae y lo quebranta. Pero hermanos, no vivamos vidas donde nomás nos acercamos a Dios cuando el Señor nos echa la rienda. Por voluntad propia acerquémonos a Dios. Por voluntad propia acerquémonos, pero no lo vamos a hacer si no vivimos, ¿qué, hermanos? Humillados delante de su presencia. Segunda bendición, libro de Santiago, vamos para allá. Segunda bendición de vivir una vida humillada, nos acercamos a Dios, nos acercamos al Señor. Santiago, capítulo 4, Santiago 4. Nos acercaremos al Señor. Número 2, segunda bendición, fíjese bien, segunda bendición. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Déjate digo, cuando una persona es dada a estar juzgando el accionar, la vida de otros, ¿verdad? Criticando, juzgando, es una persona que seguramente no vive humillada. Vive en tremenda soberbia, de tal manera que cree que tiene en su boca la verdad y el derecho de criticar y juzgar a otros. Y aquí lo usa con la palabra murmurar. ¿Sabe qué es murmurar? ¿Ok? Murmurar tiene que ver con el hecho de hablar de otros sin que éste sepa que estamos hablando de él. ¿Sí? Hablar de otros sin que éste sepa que estamos hablando de él, obviamente bajo el espíritu de juicio, de crítica, ¿verdad? Y puede ser hablar a las espaldas de alguien, hablar en volumen de tal manera que el otro no escuche que estoy hablando de él. Hermanos, no es de cristianos, escúcheme bien, no es de cristianos la murmuración. El juzgar a otros no es de cristianos. Mire, hermanos, cuando en nuestra vida cristiana tengamos algo que decir de alguien, acordémonos, ojalá que sea algo edificante, algo bueno. ¿Sí? En una congregación cristiana, tarde o temprano, usted va a ver los defectos de otros. ¿Sí? Usted llegó a la iglesia y dijo, ay, la iglesia ya todos son santos y mírale sus caras, aman a Dios, casi le salen alitas de ángeles, qué tremendo son ahí la congregación. Y después de un tiempo, hermano, ya lo conocí, ya vi cómo es. Ese enojoncito, este hermano, este hermano es groserito, este hermano es aquello. Y vamos a ver nuestros defectos tarde o temprano, porque somos una familia. Así en la familia, usted va a ver muchos, y puede escribir notas y libros de defectos de este servidor también, ¿verdad? Usted tarde o temprano va a ver y va a descubrir, pero nunca, escúcheme bien, nunca lleve el ver la falta de otro, no lo lleve a la mesa del juicio y empieza a hablar y a juzgar, es que el hermano esto, y luego somos los que tenemos la solución para la persona de la cual estamos hablando.
Si el hermano o la hermana le hiciera así, o si los hermanos se consiguieran tal trabajo, o si los hermanos mejor hicieran aquel, y tenemos la solución, ¿verdad? Digo, si la tenemos, ¿por qué no se la decimos de la persona a la que estamos hablando, ¿verdad? Pero hermanos, nos volvemos llenos de murmuración y juicio. Hermanos, yo veo que la murmuración y el juicio dentro de una congregación no se ve. Es un pecado no visible. ¿Estamos aquí, hermanos? O sea, tú puedes ver una congregación y decir, mira, puro borracho en esa congregación, y puro drogadicto en esa congregación. Pues se les ve. La murmuración no se ve. Todo es muy santo, ¿verdad? La iglesia. Pero, una murmuración, ¿verdad? Todo el mundo hablando, juzgando. Dios nos libre. Pero ¿por qué lo hacemos así? Por soberbia. Vea lo que dice el versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, ¿verdad? Porque material hay, ¿verdad? Para murmurar. Dicen, das material, pues todos damos material, ¿verdad? Tenemos fallas. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que, o sea, en pocas palabras, cuando tú te pones a juzgar a otros, tú te crees Dios. Te pones en el lugar de Dios, porque uno es el juez. El único que tiene el criterio justo para juzgar es el Dios santo, santo, santo. Él es perfecto. Él puede traer a juzgar nuestras obras sin error, sin mala intención, con una manera santa, y luego nos ayuda. ¿Sí? Pero nosotros tomamos la falta de los demás, nos lo comemos vivo, decimos que no está bien y hablamos mal, pero estamos hablando un pecador de otro pecador. Cierto. Fíjense bien, quiero que vea rápidamente dos pasajes. Romanos capítulo 2. Cuando nosotros nos ponemos a juzgar, miren lo que está pasando. Romanos capítulo 2. Y pastor, pero nadie me oyó. Bueno, Dios sí escucha la murmuración. Puedes irte a murmurar, ¿verdad? Al Himalaya. Y ahí, aquí voy a hablar de mal de todo, aquí nadie me oye. A donde vayas Dios te va a oír, ¿verdad que sí? Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable. No tienes excusa. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que ¿qué, hermanos? No importa, dice Dios, no importa quién tú eres, no tienes excusa tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué pasa? Te condenas a ti mismo. Es decir, tú no tienes faltas en tu vida, ¿verdad? Si estás diciendo es que el hermano tiene fallas, es que tú también y yo también tenemos fallas. Cierto. Dice ahí adelante, te condenas a ti mismo. Cuando tú juzgas, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces. Ahora dice, no necesariamente que si juzgo a alguien de mentiroso, yo también sea mentiroso. Pero yo también falto a la ley de Dios. Tal vez lo mío no es mentira, pero tal vez lo mío sea falta de integridad. Al final, los dos somos pecadores. Cierto. Tenemos faltas de carácter. ¿Está aquí, hermanos? Fíjense bien, nos condenamos a nosotros mismos. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás de qué, hermanos. Ok, fíjense bien. Cuando yo me pongo a juzgar, si yo pusiera a juzgar a mi hermano Jorge, no, que el hermano Jorge así, y lo estoy juzgando, me pongo en lugar de Dios. ¿Sabe lo que hago? Inmediatamente me pongo en una silla para que Dios me juzgue a mí ahora. Yo ya juzgué al hermano Jorge, entonces yo me estoy poniendo en una silla diciendo, Dios, ahora tú júzgame a mí. Eso es lo que estoy haciendo. Bien dice la Biblia, Mateo capítulo 7, vamos para allá, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, usted se coloca en posición para que Dios lo juzgue de inmediato. Capítulo 7, versículo 1, dice la Escritura, no juzguéis, no nos dice qué, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, tanto por Dios como por los hombres, y con la medida con que medís os será medido. Y luego nos habla aquí del ejemplo de no estar mirando qué cosa, la paja, las fallas en la vida de otro, ¿verdad? Y dejar y perder de vista las vigas, ¿verdad?, de pecado de nuestra vida, que son inmensas y que vemos más el pecado de otro que el nuestro. ¿Ok? Mira, que si yo no tuviera que ver al hermano Jorge una paga en su ojo,
Tengo que estar demasiado atento a su vida para poderla ver, pero lo voy a ver. Y lamentablemente, al juzgar, pierdo de vista mis propios pecados por poner atención en los pecados de otros. Hay un desenfoque en la vida cristiana. Estoy viendo el pecado de los demás. Algo va a pasar si usted empieza a juzgar. Tarde o temprano se va a desanimar. Cierto. Tarde o temprano se va a desanimar. Y va a decir, mira, el hermano es así, aquel es así. ¿Y sabes qué vas a decir? Bola de hipócritas. Ya me voy de la iglesia. Demasiada atención al pecado de otros. La iglesia no es un museo de santos. Es un hospital de pecadores. ¿Sí? Entonces, miren, si fuéramos santos, ya hubiéramos puesto 2 o 3 vitrinas ahí. Le pondríamos un lugar y una luz resplandeciente, ¿verdad? Igual le evitan unas monedas, ¿verdad? Nos cae algo de tan santo que se usted. Pero querido hermano, escúcheme bien, nos condenamos a nosotros mismos. Nosotros ponemos la medida con la que se nos va a juzgar. Con la dureza que usted juzga al otro, Dios lo va a juzgar a usted. Dios, ¿qué tan duro quieres que te juzgue Dios? Con la misma medida que tú juzgas a los demás, Dios tomará esa medida y te la va a aplicar a tu propia vida. Y el Señor nos guarda. ¿Estamos aquí, hermanos? Y luego, mire, vemos el pecado de otros y decimos hipócritas. Mire lo que dice la Biblia, capítulo 7, versículo número 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Quién es el verdadero hipócrita? El que juzga. Y Dios dice, mira, hipócrita, pon atención más a tu pecado que al de los demás. Querido hermano, necesitamos aprender que cuando estamos humillados, mire, vamos a decir, Señor, tú me conoces, Señor. Yo sin ti no puedo, Señor. Ayúdame a vivir una vida santa. Tú conoces lo más íntimo de mis pensamientos. Tú sabes, no puedo engañar a nadie. Tú trata conmigo con tanta paciencia, Señor. Gracias, mi Dios. Soy un pecador y hay humillado. Mira, si eso haces en la mañana, se me hace difícil que te levantes en el día a estar mirando el pecado de los demás. Estás poniendo tanta atención a tu pecado que no tienes tiempo para mirar el pecado de otros. ¿Estamos aquí, hermanos? No pierda de vista su pecado. No se ensoberbezca para estar mirando el pecado de los demás. Casi voy a terminar. Conocí una congregación, hermanos, hace muchos años, y su pastor cometió un grave error. Ese pastor de esa congregación puso mucha atención en la vida de otros pastores con los que él tenía un compañerismo, que conocían entre ellos como pastores. Y un pastor de esos que él conocía tuvo problemas en la educación cristiana de sus hijos. Es decir, los hijos de ese pastor, hermanos, no andaban bien en los caminos del Señor, a pesar de que él era un pastor, un hombre de Dios. Ese pastor se fue encima y lo empezó a criticar, lo empezó a juzgar, al punto que se dijo que desde el púlpito de su iglesia y donde lo invitaban a predicar, mencionaba hasta el nombre de ese pastor. ¿Sí? Decía que el pastor tal está mal, no debería ser pastor, sus hijos, y lo criticó a más no poder. Y él pugnaba, él decía desde el púlpito, tal pastor no debería estar pastoreando, deberían de haberlo quitado. Están violando la santidad de Dios. Oye, un año después, esa iglesia se reunió y convocó a su pastor. Y él vino y dijeron los líderes de la iglesia, pastor, estamos hablando contigo. Y él dijo, ¿qué pasó, hermano? Estamos hablando con ustedes después del servicio dominicano. Levantaron a aquel pastor y dijeron, pastor, tenemos una acusación en tu contra y tenemos las pruebas de que has estado tratando de llegarte a una señorita de la iglesia. Le has mandado mensajes incorrectos, inapropiados. Acoso, es la palabra. Estás acosando a una mujer, una señorita de la iglesia.
fue un solo mensaje ahí que él mandó algo así, no supe todo el caso. Pero el asunto, hermanos, es que él dijo, hermanos, perdónenme, dijeron, no, pastor, tú nos enseñaste de otra manera. Te pedimos tu renuncia como pastor. Tú tienes que renunciar a la iglesia. Y dijo, hermano, que no hice nada más, que fue un error, disculpen. Dije, no, pastor, tú no puedes estar como pastor. Con la misma medida que medimos, se nos vuelve a acusar. Le pidieron la renuncia del pastorado. Fue un choque tan duro que este hombre jamás regresó al ministerio, jamás. Hasta la fecha no sé, el Señor tenga misericordia de él. Pero él enseñó a su gente a ser duros, sin misericordia, y el día que le tocó a él, así lo mataron. ¿Sí están aquí, hermanos? Escúchele bien, escúchele bien. Con el juicio que juzgas, serás juzgado. Tú estás poniendo la mente. Mejor no juzgamos, ¿verdad? Y dejamos que el que es el juez se encargue de los asuntos. Tercer cosa y final, y termino, no voy a desarrollarlo porque el tiempo se ha ido. Cuando vives una vida humillada, hay 3 bendiciones, te acercas a Dios. Cuando vives una vida humillada, no andas juzgando a medio mundo, tú sabes lo que eres y ni te atreves a hablar de los demás. Número 3, versículo 13 en adelante. Vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, note esta frase y apréndasela, está en la Biblia: si el Señor quiere, ¿sí lo ven, hermanos? Amén. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo malo y no lo hace, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escúchame bien, la tercera cosa, cuando vives una vida humillada, te acercas a Dios. Cuando vives una vida humillada, no vas a andar juzgando a medio mundo, vas a atender tu pecado. Y número 3, la tercera bendición, cuando vives una vida humillada, escúchame bien, hermanos, no te jactas del día de mañana. Si mañana estamos vivos, es por la pura misericordia y la gracia de Dios. Amén. Pastor, ¿puedo hacer planes para el futuro? Puedes hacerlos. ¿Puedo planear las cosas que voy a hacer el próximo año? Puedes, sí. Pero cada vez que te propongas algo hacia el futuro, acuérdate de reconocer y estar consciente que en cualquier momento Dios te puede llevar a su presencia. Cierto. Y no debe haber jactancia como estoy aquí y voy a estar mañana porque yo digo que voy a estar mañana. No. El dador de la vida te la puede quitar mañana. Así que Dios quiere que aprendamos a hablar cuando planeamos. Es que sí, voy a hacer aquello. Dice Dios que añadamos, si Dios quiere. ¿Vamos aquí, hermanos? Si Dios así lo permite y me da vida, aquí estoy el día de mañana, ¿verdad? Así debemos aprender a hablar. La jactancia, hermano, nos lleva al hecho de que vamos a estar aquí. Hay gente que dice, no, mañana salgo de mi problema, no, mañana ya le entrego a Dios, no, el próximo mes, ahora sí hago esto. ¿Cómo sabes que vas a vivir? ¿Sí estamos aquí, no? ¿Cómo sabes que Dios te va a dar un día más de vida en la tierra? ¿Alguien acaso conoce el día de su muerte? Pudiste ver tu acta de nacimiento, pero no podrás ver tu acta de defunción. Cierto, amén. Esa ya no la firmas tú. Y si la firmas me avisas para espantarme. Hermanos, no podemos saber lo que va a pasar el día de mañana. Hay gente, escúchame bien, hermanos, no caiga en la mentira. Mañana seré mejor cristiano. ¿Por qué no lo eres hoy? ¿Están aquí, hermanos? Amén. Es que mañana me entrego al Señor. Es que mañana le entrego ese pecado a Dios. Mañana seré mejor cristiano. Dice la Biblia, necio, tal vez hoy Dios viene a pedirte tu alma. Te di días, te di años para hacer mi voluntad y te jactaste que ibas a estar aquí 10 o 15 años, cuando tal vez mañana te llevo conmigo. Tal accionar, tal pensamiento de mañana lo hago, oye, en un mes, y ahora sí le voy a echar ganas, y ya voy a dejar ese pecado a Dios. ¿Por qué no lo dejas ahora? Termino con esto. Cuando el ganador de almas, el que habla de Cristo a otros, va tocando puertas, hace una pregunta muy común, que es una pregunta que le animo a hacerle a otra gente, para que luego le hables de Cristo. Pregúntales así,
Y así como dice el ganador de almas, disculpe, quiero hacer una pregunta. Si usted llegara a morir hoy, ¿estaría seguro que cuando muera va al cielo? Ahora, si usted no tiene esa seguridad, usted necesita tenerla, porque Jesús dijo que el que cree en Él tiene, no dice tendrá, tiene, porque usted no la tiene. Amén. Si Jesús lo prometió, si Jesús ya pagó por sus pecados, si usted no tiene esa certeza, hoy puede ser salvo. La palabra de Dios dice, por gracia sois salvos. No dice seréis, sois salvos por la gracia de Dios. Ahora, no utilice la gracia de Dios como permiso para pecar. La gracia de Dios es una bondad inmerecida que nos santifica. Amén. Pero escúcheme bien. Le preguntamos a la gente, si usted llegara a morir mañana, ¿está seguro que iría al cielo? Si usted llegara a morir mañana, ¿está seguro que iría al cielo? Y luego le decimos, asegúrense porque hoy puede morir. Ahora invierte la pregunta y hazte la tú mismo. Pregúntate. Hoy como cristiano sé que soy salvo, pero estoy viviendo lo mejor que puedo para Dios hoy. Hoy me he entregado a Dios con todo mi corazón como si fuera el último día de mi vida. Hoy le entregué al Señor todos mis defectos, mis pecados, me rendí a su voluntad y dije, Señor, tal vez me des un día de vida, quiero vivirlo para tu gloria. Amén. Dice, ay, pastor, a lo mejor Dios me da un año. No sabes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Hermano, no sea soberbio, no sea soberbia, no se jacte del día de mañana. Amén. Tal jactancia es mala. Su raíz es la soberbia. Y que vive jactándose simplemente es una demostración de que no vive humillado delante del Señor. Vives humillado, te acercas a Dios. Vives humillado, no juzgas a otros. Vives humillado, no te jactas del día de mañana, sino que cada día lo vives para Dios como si fuera el último día de tu vida. Amén. ¿Cuándo va a empezar a leer la Biblia, hermano? Ahora sí, todos los días. No, pastor, pues un día. ¿Y si no? ¿Te mueres mañana? ¿Cuándo fue ese día? Que el Señor nos dé su gracia para vivir para Él todos los días, porque no sabemos qué será el día de mañana.